Para analizar una línea terminada en circuito abierto como el de la figura, se expresa un generador con una línea y un punto en circuito abierto donde la corriente es nula, pero hay una diferencia de potencial. Entonces, al tener una corriente nula, podemos reemplazarlo esto en la ecuación 2.30. Entonces, con I de 0 en la ecuación, podemos cancelar directamente E a la menos gamma por 0 sobre Z sub 0 menos B por Euler a la gamma por 0 sobre Z sub 0. Entonces un número elevado a 0 es 1. Entonces podemos cancelar directamente Euler. En la siguiente ecuación, como podemos observar, podemos sacar una factorización de Z sub 0 y despejándolo a la derecha y directamente vamos a tener un A menos B igual a 0. Despejando A menos B nos da igual una relación que A es igual a B. ¿Qué nos quiere decir esto? Que pasándolo a dividir llegamos a la expresión de el coeficiente de reflexión. ¿Qué nos quiere decir que el coeficiente de reflexión sea 1? Como en el caso de en cortocircuito pasa toda la energía pero desfasada. En este caso toda la energía puede pasar por la línea y está en fase. Entonces, para encontrar la impedancia de entrada en circuito abierto, se empieza por las expresiones con A igual a B y Z igual a menos L. Y como sabemos muy bien, la ecuación de la impedancia es la relación directa entre el voltaje y la corriente. Primero reemplazamos valores directos con Z igual a menos L en las ecuaciones de voltaje y corriente respectivamente. Y realizando matemáticas algebraicas nos llega al valor de Z sub 0 por 1 más E a la menos 2 gamma por L sobre 1 menos E a la menos 2 gamma por L. Y representando esto en una forma tal vez algebraica, nos llega el resultado de Z sub 0 por cotangente hiperbólico de gamma por L. Esta es la impedancia de entrada en circuito abierto representada en forma de cotangente y la superior es una forma representada en E. Para medir esta impedancia de entrada en circuito abierto, esta nos permite medir directamente los parámetros de capacitancia y conductancia de la línea. Entonces, si se supone que la línea es corta, tendríamos esta expresión donde dice que el valor absoluto de gamma por L es mucho menor a 1. Entonces satisfacería la otra ecuación de la impedancia de entrada en circuito abierto, donde es una aproximación a Z sub 0 sobre gamma por L. Realizando una relación directa entre gamma sobre Z sub 0 tenemos estas ecuaciones. Haciendo uso de álgebra en estas expresiones podemos cancelar R más JW por L y nos quedaría un producto de G más JW por C por G más JW por C. Siendo un cuadrado, entonces se cancela con la raíz cuadrada. Y teniendo directamente una relación entre gamma sobre Z sub 0, tenemos la ecuación igual a G más JWC. Pero esta, al invertirla, tenemos una expresión directa entre Z de 0, Z sub 0 sobre gamma. Y esta es la que reemplazamos directamente en la ecuación de la entrada en circuito abierto, donde Z sub 0 sobre gamma por 1 sobre L. Ya conociendo Z sub 0 sobre gamma, reemplazamos los valores y tenemos esta expresión de 1 sobre L por G más JW por C. Por tanto, la impedancia de entrada medida a cierta frecuencia angular, omega,
para una línea corta de longitud terminada en circuito abierto permite obtener los parámetros directos de conductancia y capacitancia de la línea. Teniendo como ejercicio 2.7 del tema teorías de líneas de dos conductores del libro Líneas de transmisión de Rodolfo Neri Vela, tenemos esta, donde nos dice: si se desean estimar los valores de la impedancia característica y la constante de propagación para un cable de 1 kilómetro de longitud a una frecuencia de 1 kHz, con tal fin se efectuaron mediciones de la impedancia de entrada terminando primero al cable en cortocircuito y después en circuito abierto. Las lecturas obtenidas fueron respectivamente en circuito abierto menos J 100 ohms y en circuito cerrado J 50 ohms. ¿Cuánto valen aproximadamente Z sub 0 y gamma? Teniendo como solución que a 1 kHz en el aire, la longitud de onda es la relación de la velocidad de la luz sobre la frecuencia, que en este caso sería 300.000 kilómetros por segundo sobre 10 elevado a la 3 Hz o 10 kHz, teniendo como resultado 3 por 10 a la 5 kilómetros, o también como 300.000 kilómetros, 300.000 metros, perdón. Si se considera que alfa es igual a 0, eso quiere decir que no existe una atenuación, entonces beta sub 0 es igual a 2pi sobre la longitud de la onda. Y teniendo como ecuación general de gamma, que era igual a alfa más j por beta, y con alfa igual a 0, podemos expresarlo esto en la ecuación que nos dice que el valor absoluto de gamma por L debe ser menor a 1. Pero en esta ocasión, como alfa es 0, solo nos queda j beta sub 0. Y beta sub 0, ya partiendo de la ecuación, podemos directamente expresarlo en valor absoluto por la longitud, teniendo como resultado un valor de 2pi por 1000 metros sobre 300.000 metros, que esto es la longitud de onda, teniendo como resultado 0.02 adimensional, que es mucho menor a 1. Esta condición puede ser diferente en el cable porque el dieléctrico no es aire. Sin embargo, si beta se duplicara y valiese el doble de beta sub 0, la condición del valor absoluto de J por beta por L también se cumpliría en el cable, y entonces se pueden emplear las aproximaciones de la impedancia de entrada en cortocircuito y la impedancia de entrada en circuito abierto. Entonces, teniendo las ecuaciones de la impedancia de entrada en cortocircuito, que era igual al producto de R más J por omega por L, todo eso por la longitud, y la impedancia de entrada en circuito abierto, que era igual a el inverso del producto de G por J omega por C, todo eso por L, se concluye directamente que en cortocircuito la resistencia es una aproximación a 0, y en circuito abierto la conductancia igual es una aproximación a 0. Primero, para cortocircuito tenemos la expresión de que es igual a J por 50 igual a la longitud por la resistencia más J omega por L. Despejando de aquí L, podemos cancelar directamente J y igualando a 0 la R, teniendo como resultado 50, que era igual a la longitud por omega por L. Y despejando L de esta expresión, tenemos un resultado directo de 7.96 microhenrios sobre metro. Ahora, con la impedancia de entrada en circuito abierto, que es igual a menos J por 100, igual al inverso de la longitud por la conductancia más JW por C, donde la conductancia lo convertimos en 0, también podemos cancelar J, pero en esta ocasión, como bien sabemos en números complejos,
J también puede ser expresado como 1 sobre J, entonces sí podría cancelarse directamente con la expresión de J por omega por C. Entonces, cancelando J, tenemos la expresión de 100 igual a 1 por L por omega por C. Y despejando C de esta ecuación, tenemos la expresión, reemplazando datos, igual a 1.56 nanofaradios sobre metro. Finalmente, teniendo la ecuación de gamma que era igual al producto de J por omega por L por J por omega por C, todo esto en raíz cuadrada, podemos despejar J por omega. Y teniendo la raíz cuadrada de L por C. Y como teníamos la frecuencia de 1 kHz, podemos expresar directamente omega como la frecuencia angular, que era igual a 2pi por la frecuencia, que es 2pi por 10 a la 3. Todo esto por la raíz cuadrada de L por C, ya teniendo valores de L por C, nos da un resultado directo de 7 por 10 a la menos 4 radianes por metro. Aquí ya encontramos el valor de gamma, que es la constante de propagación. Como ya había mencionado, es J por 10 a la menos 4 radianes sobre metro. Y para obtener la impedancia característica, partimos de la ecuación de Z sub 0, que es igual a la raíz cuadrada de la relación entre J por omega por L sobre J por omega por C. Cancelando J por omega en ambos términos, nos queda la raíz cuadrada de L sobre C. Reemplazando valores, nos queda una raíz cuadrada de esos dos términos que nos da 70.75 ohmios como impedancia característica.